no deberíamos olvidar que la igualdad siempre está por hacer, y en ese por hacer tendríamos que ir asumiendo que lo que significa la igualdad realmente en una democracia es que todos y todas tenemos derecho a ser diferentes, y que nuestras diferencias lo que no pueden dar lugar es a desigualdades y a discriminaciones. Yo creo que ese es el gran reto de una sociedad democrática, que se convierta en verdaderamente inclusiva de todas las personas con sus diferencias. Vivir como uno quiere vivir siempre conlleva riesgo, pero las personas libres siempre han conseguido llegar más lejos. Soy Octavio Salazar Benítez, me dedico profesionalmente al derecho constitucional, soy docente e investigador en la Universidad de Córdoba y desde hace ya muchísimos años estoy comprometido personal e intelectualmente en la lucha por la igualdad de derechos, ¿no? Y en este 28 de junio, ¿no?, la fecha en la que se celebra el Día del Orgullo, ¿no?, lo que se conoce como el orgullo LGBTIQ y el más que podríamos sumarle, pues yo creo que es importantísimo que no olvidemos la necesidad de seguir reivindicando esa igualdad que está por hacer. Soy Francisco David Ruiz, poeta y escritor, también profesor de literatura en instituto de secundaria. Soy escritor de la novela publicada en Bucket, Alma de Cántaro, y del poemario Escalera de Incendio. He sido becario de la Fundación Antonio Gala y también una persona que ama y adora Montoro por las veces que he estado y por lo bien que me ha acogido este pueblo. Bueno, para mí el día de reivindicar los derechos, de pelearlos, de entenderlos, de explicarlos, de repensarlos, incluso de trabajarlos, es cualquier día. Eso vaya por delante. El Día del Orgullo es una celebración, una muestra de libertad y un momento para demostrar que los orgullos van por dentro, pero que algunas veces también hay que sacar esas profesiones por fuera. Como cualquier otro colectivo y como cualquiera, hay también un momento para celebrarlo, ¿no? Y siempre que me hacen esta pregunta, ¿no?, de si hay que reivindicarlo, si es necesario conmemorar el Día del Orgullo, pues yo recuerdo a una persona que en mi pueblo llamaban la Pepita, que era una persona que de día era un encalao y que de noche se travestía y se iba a los bares en pleno años 90 vestido pues travestido, ¿no?, de mujer. A los niños se nos decía que cuando, hombre, que cuando se nos ocurría sacar la pluma o que cuando nos poníamos un vestido para jugar o jugábamos con muñecas se nos preguntábamos si éramos maricones como la Pepita, ¿no? Entonces, cargando esas palabras, ese gesto de libertad individual que tenía esa persona, que vivía como quería, de unas connotaciones horribles. Eso se incrusta y se va quedando dentro, ¿no?, de los adolescentes, de los niños. Y bueno, yo creo que una buena muestra de ello es que mientras tengamos enfrente, ¿no?, a partidos políticos que quieren censurar películas, como ellos llaman, ¿no?, con ideología de género, siga muriendo gente al grito de maricón, pues nos van a tener enfrente y también debe haber un Día del Orgullo que se celebre de esta manera. Bien, yo creo que en el sistema educativo, por supuesto en los últimos años, las últimas décadas, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la educación en igualdad, la educación en valores, pero sigue siendo, yo diría que una eterna cuestión pendiente, ¿no? Porque siempre estamos debatiendo en el entorno de la escuela, del sistema educativo, si la escuela tiene que implicarse en materias como son la igualdad de género, la educación en diversidad afectivo-sexual, la educación sexual también, ¿no? Y dependiendo también incluso a veces de los colores políticos de quienes gobiernan, pues de nuevo el debate se reabre, se plantean debates sobre determinadas asignaturas. Entonces yo creo que el problema está en que todo este tipo de contenidos no se han incorporado a la educación de manera troncal, obligatoria y estable, ¿no?, sino que de alguna manera están en manos de las voluntades políticas de turno, de lo que en muchos casos cada centro educativo decide hacer, o de lo que las personas concretas que en cada centro se ocupan de este tipo de cosas, pues deciden plantearse, ¿no? Entonces, claro, eso nos da lugar a una enorme disparidad en cuanto a cómo se trata el tema dependiendo del centro educativo que te toca, ¿no?, de la ciudad que te toca o del pueblo que te toca, ¿no? Yo creo que esto debería ser una cuestión central de nuestro modelo educativo. Y cuando digo central, debería haber dentro de una asignatura, llámese X, pues toda una formación y sensibilización
que tiene que ver, por un lado, con todos los conceptos y las realidades que tienen que ver con la diversidad sexual, porque yo creo que hay como una especie ahí de confusión tremenda, ¿no?, sobre lo que es la identidad de género, la orientación sexual, y si pensamos en niños, niñas, adolescentes, pues hay que aclarar muy bien toda esa realidad y todos esos términos y con precisión, y que lo haga además alguien formado en esa materia, no alguien que se ha leído 4 cosas por internet y te las suelta al día siguiente en clase. Y luego hay que educar, claro, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de esa diversidad, ¿no?, los comportamientos, las actitudes de respeto hacia esa diversidad, ¿no? Parece que a este respecto todavía hay realidades que no quiero decir, no porque las hayamos leído, porque encontremos referentes en la televisión o en el cine o en los libros, parecen más cercanas. La primera vez que yo tuve una alumna trans, era la primera vez que yo conocía a una persona trans en mi vida, en persona. Entonces yo tuve que informarme mucho, tuve que trabajar mucho también mi información como profesor para poder ayudar a estas personas. Eso quiere decir que la sociedad también tiene que hacer, o sea, esto no es un cambio que se vaya a hacer de una forma pasiva, es decir, yo estoy aquí, que venga la información a mí. No, tenemos que proporcionarla, pero también hay que buscar información, ayudar a las personas a entendernos. Conlleva también algunas veces una labor de inferencia de los mensajes y también de poder asumir, ¿no?, decirle a estas personas o a otro tipo de alumnos cuáles son tus pronombres o cuándo tal. Bueno, me parece muy interesante que empecemos también a entender que el mundo es diverso, que es plural, pero que también tenemos que nos requiere un poco de información, de saber quiénes somos. El mundo no es lo que habíamos conocido hasta ahora en el cine. Simplemente el otro día con la película, todo este revuelo que se armó en Twitter con la película Lightyear, porque 2 mujeres se dan un beso, a mí me parece absolutamente ridículo y minoritario, pero parece que toda esa información que se vierte sobre nosotros con los medios de comunicación y tal, parece que esa cosa minoritaria es mucho mayor que las realidades que vivimos actualmente, que son mucho más abiertas, y parece que la sociedad camina hacia un sitio más abierto. Pero, repito, es necesario también por nuestra parte entenderlo de una forma activa, buscar material, buscar información. Bueno, pues para mí, en mi entorno ha sido algo donde no he tenido a veces ni que decirlo. Mi familia y mis amigos han estado siempre abiertos a que la realidad es múltiple y agradable en todo su sentido. En cuanto a cómo apoyo yo a mi entorno LGTBI más cercano, bueno, pues siendo profesor, que también lo soy, además de escritor, me encuentro situaciones, multitud de realidades todos los días en el aula, todas las mañanas. Que sepan, para mí es muy importante 2 cosas. La primera es que los alumnos LGTBIQ+, ¿no?, que sepan que la perspectiva que hay en clase siempre debe ser abierta, receptiva a cualquier realidad. Pero sobre todo también invitar al alumnado a que sean ellos y ellas mismas. Para mí es vital que se sientan cómodos, que puedan expresarse de mil maneras, que expresarse como uno es puede ser desde llevar el pelo de una manera, llevar una camiseta con un mensaje o pintarse las uñas. La segunda parte de esto es un poco más dura, porque evidentemente no solo hay que fomentar que la gente quiera vivir como quiere vivir, sino que también hay que intentar, y sobre todo en un instituto, hay que intentar evitar situaciones homófobas que provoquen situaciones de bullying. Es que no vale solo con decirle a uno hay que ser libre, hay que vivir como vosotros queréis vivir, mostraros como queráis. También hay que decir en muchas ocasiones que ser un homófobo va en contra de todo lo que representa este centro educativo y el mundo en el que vas a vivir fuera. Para mí eso es vital como profesor. ¿Qué mensaje le daría yo a las personas que tienen miedo a mostrarse tal y como son? Para mí, que las entiendo y que las abrazaría como quieran mostrarse en cada momento. Que para mí eso es lo primero. Porque no se puede juzgar a nadie por no querer salir del armario o por ser un activista o no querer serlo. Lo segundo es que tenemos que tener en cuenta que siempre se corren riesgos. Desde la familia, que en muchos casos puede llegar a convertirse en una cárcel atomizada, hasta los amigos, los compañeros de trabajo, diferentes situaciones. Así que les diría a estas personas que vivir como uno quiere vivir algunas veces conlleva riesgos siempre, pero que al final, cuando uno tiene miedo de ser quien es, acaba viviendo la vida de otra persona, aunque esto acabe pareciendo un tópico o incluso perdiendo la adolescencia en muchos sentidos. Corre el riesgo de no mostraros, sino de ser felices a vuestra manera. Hay que ser felices a la manera en que cada uno entienda esa felicidad. Con respecto al tema del rechazo, yo creo que vivimos
en un momento que por lo afortunadamente cada vez, pienso sobre todo en la gente más joven, hay más referentes, por ejemplo, en medios de comunicación, en series, en películas, de personajes que responden a toda esta diversidad. Hace unas décadas eso era impensable. Cuando yo era un niño era impensable que tú pusieras la tele y vieras en una serie o en una película o un personaje gay, una chica lesbiana o una persona trans, ¿no? Todo eso ha tardado muchísimo tiempo en normalizarse. Hoy, afortunadamente, cualquier chico, cualquier chica, además tiene internet, donde tiene una cantidad, ¿no?, de posibilidades de encontrarse con la diversidad que hace un tiempo no existían. Pero claro, una cosa es esa y otra es la realidad cotidiana donde cada uno de nosotros nos movemos. Y ahí sí que todavía yo entiendo que existen con frecuencia dificultades, ¿no?, para que tú puedas libremente expresarte en tu manera de sentir, de desear o de amar o de ser, ¿no? Antes hablábamos del ámbito rural y efectivamente yo creo que todavía en los contextos rurales, que son núcleos mucho más pequeños, más cerrados, con mayor control social, ahí se suelen dar con más posibilidad, ¿no?, actitudes de un cierto rechazo o incluso a veces con la cierta broma, ¿no?, que se hace, ¿no?, hacia chicos, chicas jóvenes, ¿no?, que están en esas otras identidades o en tus espacios de trabajo. Bueno, efectivamente, lo más cercano que tenemos es que en la mayoría de pueblos actualmente hay una asociación, si no LGTBI, suele haber asociaciones de mujeres que también han sido un gran apoyo y un gran refugio en muchas ocasiones para este tipo para nosotros, ¿no?, para las personas LGTBI. Además, a mí me gustaría comentar, ¿no?, cosas, algunos libros, películas, redes sociales, donde podemos encontrar mucha información. Por ejemplo, yo voy a comentar diferentes ramas, voy a ir por ramas, pero por ejemplo, yo para mi trabajo, para los profesores, recomiendo un libro que se llama Transeducar, Arte, Docencia y Derecho LGTBI, de Ricardo Huerta, que me ha servido muchísimo para trabajar con este tipo de alumnado, ¿no? En redes sociales, ¿qué podemos encontrar? Voy a dar dos ejemplos muy rápidos. Tenemos el ejemplo de Dani Valero, que es Tigrillo en Instagram, y de Carlos Barea, que es Vulcano3 también en Instagram y en otras redes sociales. Son dos activistas que son además escritores, divulgadores también de mucha información, gente que apoya muchísimo el colectivo desde sus comentarios casi diarios en redes sociales. Son activistas que verdaderamente luchan por el colectivo desde muchos ámbitos, pero sobre todo desde esto, ¿no?, comentando la realidad en redes sociales. Desde la psicología, yo no soy muy partidario de la lectura de libros de autoayuda, pero sí es verdad que alguna vez me ayudaron los libros del psicólogo Gabriel J. Martín, que escribe libros también que pueden ayudarte en un momento determinado de duda, bueno, pues simplemente con la sensación de no entenderte muy bien con el mundo que te rodea. En cuanto a novelas, aunque en novelas se ha tratado muchísimo el tema de la homosexualidad, no es un tema nuevo ni muchísimo menos, me gusta trabajar con mis alumnos en las novelas de Nando López, que luego incluso se han llegado a la pequeña pantalla, como La Edad de la Ira, que se convirtió en un libro que mis alumnos trabajaron por activa y por pasiva porque les encantaba, y luego se convirtió en una serie y estamos viendo la serie actualmente. O los libros de las novelas, los libros de cuentos de Dimas Prichikli, que es un gran amigo, un buen autor ucraniano, que también estuvo en la Fundación Antonio Gala y que es magnífico. Las películas, por nombrar las películas de Almodóvar, de Isabel Dolan, evidentemente me voy a quedar en nada, o podcast, ahora que se llaman mucho los podcasts como el de Arte Compacto, Estirando el Chicle, Saldremos Mejores, programas de televisión como Drag Race, como la serie de los Javi de Veneno, etcétera, ya se han convertido en referentes de los jóvenes. Me parece muy buen material para empezar también en este mundo. Con respecto a los medios de comunicación, yo creo que efectivamente ha habido un salto cualitativo importante en el sentido de cómo han ido cambiando, ¿no?, los imaginarios con respecto a hace apenas poquitos años, ¿no? Cada vez más frecuente encontrar no solamente ya personajes de ficción que responden a distintas diversidades, sino también personajes públicos que no tienen ningún reparo en hablar de su identidad, de su sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, lo que sí yo he hecho en falta es una mayor, podemos decir, diversidad dentro de esa diversidad, ¿no? Porque normalmente vemos a unos personajes que tienen que ver con un cierto nivel social, económico, que responden incluso a determinados estereotipos desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Y yo creo que dentro del movimiento hay una gran diversidad, ¿no?
todavía, por ejemplo, es muy evidente que sigue faltando visibilidad de las mujeres lesbianas, ¿no? Hay muchísimas menos mujeres con presencia pública, ¿no? Que, bueno, pues reconozcamos que son homosexuales, ¿no? En el mundo, por ejemplo, en la política, ¿no? O en el mundo de la cultura, o en el mundo de la ciencia, ¿no? Mientras que por el contrario, los hombres sí que parece que tenemos como mucha más facilidad y más oportunidades para mostrarnos, ¿no? Y luego, pues claro, hay otros muchos tipos de sexualidades, de cuerpos, ¿no? Parece que un chico gay, pues, o un hombre gay, pues tenga que tener un cuerpo maravilloso y todos los días al gimnasio y tener un nivel adquisitivo maravilloso para irse, no sé, de crucero todos los veranos, ¿no? Y efectivamente eso no casa con la realidad de un montón de hombres, de chicos gay, que entre otras cosas pues están en situaciones de precariedad económica, me imagino, como está en gran medida la juventud de este país, ¿no? Entonces yo creo que falta una representación de toda esa diversidad, ¿no? O qué pasa con estas situaciones en contextos de determinadas comunidades culturales, en determinadas comunidades de migrantes, ¿no? Que ahí puede haber incluso situaciones más conflictivas, ¿no? Eso habitualmente no está en los medios, ¿no? O no se habla. Y luego desde el punto de vista de las redes sociales, pues estamos ahí en una situación, claro, también ambivalente. Las redes sociales han abierto un enorme campo para conocer mucho más esta realidad, para también posibilitar más contactos, ¿no? De chicos con chicos, de chicas con chicas, ¿no? A través de las aplicaciones, de las redes sociales. Pero también es cierto que sobre todo las redes sociales se están convirtiendo en un espacio donde es muy fácil que circulen discursos de odio, discursos discriminatorios, donde a veces el anonimato, el aparecer con tu nombre, puede hacer mucho más fácil atacar, ¿no? A una persona, a un colectivo, y lo estamos viendo, ¿no? Como se están generando ahí unos caldos de cultivo tremendamente violentos incluso contra determinadas realidades, ¿no? Contra el feminismo, contra, por supuesto, gays, lesbianas, ¿no? Entonces, estamos en ese momento un tanto ahí, podemos decir, ambivalente, ¿no? Donde tendríamos que controlar, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con todos esos límites que a veces se sobrepasan en las redes sociales, y luego ser también muy cuidadosos, todos y cada uno de nosotros, con cómo utilizamos esos espacios, ¿no? Y cómo nos desenvolvemos en esos espacios, ¿no? Está creciendo, por ejemplo, la violencia a través de las redes sociales, de Internet, y en buena parte las víctimas son adolescentes, ¿no? Y chicos, y sobre todo chicas jóvenes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos también que educar, ¿no? En cómo utilizamos todos esos medios y todos esos lenguajes digitales. Bueno, yo creo que, sobre todo en España, ¿no? Los 40 y ya tantos años de democracia que llevamos, claro que hemos ganado muchísimo en materia de igualdad de derechos, de reconocimiento de la diversidad, y España, afortunadamente, se ha ido convirtiendo incluso en un referente en esta materia, porque fue de los primeros que aprobó, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o que ha ido aprobando distintas leyes en las comunidades autónomas que tienen que ver con el colectivo. Pero yo creo que hace falta ir más allá de esa mirada que tiene que ver con las leyes y con lo jurídico. Yo me dedico al mundo del derecho y, claro, por supuesto que soy consciente de lo importante que son las leyes y que tengamos garantizados los derechos. Pero yo creo que el gran reto que nos queda por cubrir es cómo cambiamos una cultura que sigue siendo una cultura machista y también muy homófoba al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que van de la mano. Es decir, yo creo que la homofobia, ¿no? O el rechazo a otras opciones sexuales van muy de la mano también de lo que tiene que ver con ese sexismo, con ese machismo que sigue estando muy presente en la sociedad. Y eso no se cambia a fuerza de decreto o de leyes, ¿no? Eso hace falta un camino de cómo nos construimos como personas, y de ahí volvemos a insistir en el papel de la educación, de los medios de comunicación, de las instituciones o incluso de los padres y madres en cómo forman y educan a los hijos e hijas que tienen bajo su responsabilidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que nos planteamos de cara al futuro, unido a esa idea que tampoco podemos olvidar nunca, y es que no podemos perder de vista la dimensión internacional de los derechos, ¿no? Y no quedarnos con la percepción de que si aquí ya vivimos en la mejor de las sociedades posibles, en otros lugares efectivamente no están en ese estadio de evolución, ¿no? Y fijaros cuántas personas llegan a través de la migración procedente de otros países, de otras culturas, que incluso piden asilo en nuestro país porque en el suyo pueden ser encarcelados simplemente por ser gays o por ser personas trans, ¿no? Entonces, no olvidarnos nunca de ese compromiso, podemos decir, internacional y global con los derechos humanos, ¿no? Porque a veces nos quedamos en nuestro ombligo particular y perdemos de vista esa perspectiva.
El 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Como viene siendo tradicional, desde el Ayuntamiento de Montoro ponemos en marcha una campaña en redes sociales contando con la colaboración de la Diputación de Córdoba para visibilizar la normalización en torno a que cualquier persona puede ser libre a la hora de decidir cuál es su orientación o su identidad sexual. Con esta campaña, como digo, se quiere visibilizar y dar un mensaje de tolerancia, de respeto, de igualdad hacia todas las personas y hacia esa libertad de decisión. Este año hemos contado con dos personas, con Francisco David Ruiz y con Octavio Salazar, ambos profesores, uno de universidad, en concreto de Derecho Constitucional, y otro de un instituto de enseñanza secundaria. Ellos nos van a dar su visión de cómo la sociedad en sí, sobre todo desde el ámbito educativo, que es donde ellos desarrollan su profesión, pues debemos de concienciarnos, debemos de sensibilizarnos, debemos de respetar, debemos de aprender a tolerar y dejar que cada persona, desde su libertad individual, pueda optar por cuál sea su opción o su identidad sexual. Agradeciendo enormemente la colaboración tanto de David Ruiz como de Octavio Salazar con el Ayuntamiento de Montoro, y lanzamos este mensaje de respeto, de libertad y de igualdad hacia toda la ciudadanía. Termino con el lema de las campañas de años anteriores: por un mundo sin etiqueta.